Sí, gracias. Quisiera yo, señor rector, hacer algunos comentarios sobre la temática. Creo que ampliamente se ha abundado aquí. Y déjame decirle que yo revisé con mucho interés el documento, me parece un buen documento. Y mi primera afirmación es que tenemos enormes coincidencias. Yo creo que hay cosas muy claras que verdaderamente marcan una coincidencia, y qué bueno que así sea, porque eso nos permitirá evidentemente tener un acercamiento y una construcción, independientemente de la formalización o no a través de un acuerdo, por lo menos una claridad en cuáles son las políticas, cuáles son los principios que se deben de seguir en este tema. Sí creo que el énfasis que han planteado algunos secretarios quizá tenga que ver con algunas cosas que donde puedan estar las discrepancias. Yo creo que están más bien en la parte en la que se señalan las insuficiencias, que desde luego las hay, de la estrategia, pero me parece que no marcan una referencia, una diferencia de fondo, pero quizá eso es lo que valdría la pena matizar. Pero creo que en cualquier caso, tratándose del gobierno mexicano, sí es inevitable pues precisar, deslindar, acotar, ¿no? Por ejemplo, se señala la carencia de un marco teórico, y uno de los argumentos que se señalan es que los documentos oficiales donde se exponen los motivos de las normas, diseños, programas, etcétera, tan solo recurren a referentes normativos que no reflejan un conocimiento de la literatura especializada. Probablemente sea así, pero la verdad, señores, un decreto, un documento, una iniciativa, un acto del Estado, lo que tiene que hacer según la Constitución es fundarlo y motivarlo. Y fundarlo significa citar los preceptos legales. No pretende, y creo que no debe pretender, hacer un acopio académico. Eso no quiere decir que no haya una sólida, a mi juicio, exploración académica del fenómeno que estamos enfrentando en esta década, o en la década pasada y esta, que es el crimen organizado. Hemos hecho un esfuerzo muy, muy importante por entenderlo, por comprenderlo, seguir actores como, creo que uno de los más importantes es Joe Kleina, por ejemplo, que describe el comportamiento y la lógica del comportamiento de los criminales, cómo llegan a superar a las instituciones cuando las instituciones no evolucionan. Otro, por ejemplo, entre Kleina y Peter Lusha han hecho una definición de crimen organizado que creo que es un referente teórico importante, ¿no? Yo lo resumo en una definición, digamos, a la mexicana, pero pues creo que es importante tenerlo. Es decir, crimen organizado es aquel grupo delincuencial que a través de la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad. Esto es bien importante porque es distinto de un delincuente común que va y se roba un reloj, un teléfono celular. El crimen organizado es el que ya quiere, primero amenaza y violenta. Por eso es tan cruel, incluso, no solo asesina a un enemigo, sino que lo decapita y lo muestra en la calle. Porque a través de esa amenaza, quemar un casino, por ejemplo, una violencia inusitada, busca apoderarse de las rentas de una sociedad, sean las rentas extorsionar un casino o sea extorsionar a un empresario, lícito o ilícito. Empiezan con lo ilícito y los giros negros, pero terminan apoderándose de la sociedad. Ese fenómeno lo vimos. Otro autor, por ejemplo, el propio Peter Lusha habla de 3 etapas del crimen organizado que es bien importante tomarlas en cuenta. Él habla de una primera etapa predatoria, que son las pandillas, están ahí todavía en una etapa controlables por una autoridad tradicional, normal, una policía local. Ahorita me refiero a lo de las policías municipales. Luego entran en una etapa parasitaria, que es cuando se meten a los cuerpos de seguridad, cuando corrompen ministerios públicos, policías judiciales, entonces policías municipales, alcaldes, secretarios, directores, en fin, es decir, la permeabilidad del poder corruptor es enorme. Y esta etapa parasitaria se meten. Yo no soy médico, como ustedes, mi madre decía que yo iba a ser doctor, creo que falló totalmente su diagnóstico. Pero se meten en el cuerpo institucional, digamos, y tienen una fase expansiva, no se quedan ahí. Y finalmente llegan a una tercera, que es la simbiótica, donde el gobierno, más bien, los órganos de cumplimiento de la ley del Estado y los criminales son lo mismo. O sea, la gente sabe que los que están levantando son los propios policías de la comunidad.
no denuncia porque sabe que del otro lado están los malos, en fin. ¿Y a qué me lleva por esta revisión de la base doctrinaria? A que el crimen organizado es expansivo contra lo que erróneamente algunos piensan. No es de repente organizaciones que así se quedan en una vida estática. Crecen, se expanden, se meten al tejido social, se meten al tejido institucional y se apoderan de las sociedades y se apoderan de los gobiernos. En México lo han hecho en muchas localidades municipales, por ejemplo. Quizá han avanzado enormemente en algunos órganos de gobierno estatal. Entraron desde luego a dependencias federales. Y este proceso de crecimiento es el que había que cortar y cortar de tajo a riesgo de perder al país, que fue el énfasis que puse en el mensaje el viernes pasado. Entonces sí hay un soporte teórico y conceptual. Ciertamente muchos documentos, el propio doctor Poiré citaba la visión México 2030, el Plan Nacional de Desarrollo, los decretos, acuerdos, iniciativas. Muchos de ellos tienen una referencia normativa porque es como el Estado funda y motiva, evidentemente, sus actos jurídicos, pero no es por una desdén, digamos, al entramaje teórico, ¿no? Esta referencia es dura y creo que sí vale la pena señalarla, que las prácticas no se adecuan o no se adecuan, creo que alguna experta o lo oí decir que se podría decir de las dos maneras, al marco constitucional de los derechos humanos. No es así. Ciertamente el enfrentamiento de los criminales ha sido muy duro y las acciones se han multiplicado y seguramente acciones contrarias a derechos humanos o garantías individuales, si se han cometido, hay una clara consigna y una orden del gobierno de castigar cualquier violación. Evidentemente, si hay más presencia de fuerza pública, por ejemplo, y vamos a suponer una autoridad pide al gobierno federal que intervenga y pide que se ponga, por ejemplo, un puesto de vigilancia o un retén a la entrada de una ciudad, y como ha ocurrido, hay un soldado que le da la orden de detención a un vehículo, el vehículo no se detiene y el soldado pues finalmente disparó y murió el ocupante del vehículo, que eran un par de muchachos que traían ahí pues algo se asustaron, traían ahí pues algún cigarro, en fin, de droga, pero evidentemente esa muerte terrible, injusta, pues por supuesto que se castiga. Pero mi punto es, no hay una política que vaya centrada ni parta de la premisa que hay que sacrificar derechos humanos. Todos los actos que son reconocimiento de la autoridad se castigan en ese sentido. Y sí quiero enfatizar, con la admiración que le tengo al doctor García Ramírez, que tengo la plena certeza, doctor, que esta lucha tiene que hacerse en democracia y en pleno respeto a los derechos humanos. Mire, voy a hacer una observación. Nunca en la historia del país el marco jurídico vigente había sido tan amplio como lo es ahora en materia de derechos humanos. Porque no solo no hemos retrocedido en las garantías individuales, sino que además ahora, con la reforma en materia de derechos humanos, estamos sujetos al derecho internacional, que durante mucho tiempo, usted lo sabe, México fue más bien renuente a dejarse que imperara, digamos, entre nuestro derecho ordinario las normas internacionales. Ahora los derechos humanos declarados internacionalmente reconocidos por México son parte del derecho interno con mayor claridad que nunca. Se reformó la ley de amparo para establecer el principio erga omnes, que también siempre fue un debate académico, constitucional en las escuelas, ¿no? Si el amparo debía proteger a quien lo interpone o a todos. Pues la respuesta es a todos. Tenemos las acciones colectivas, en fin, hay una ampliación real de derechos humanos y no una retracción de la misma, aún en estas graves condiciones, porque yo parto de la premisa de que tiene que ser en democracia y en protección de derechos humanos. Y termino con la referencia. Ni la Ley de Seguridad Pública ni otras buscan cancelar eso, al contrario. Yo creo que si incluso se hace una referencia explícita al principio del artículo 29 constitucional para despejar cualquier duda de que se quiera violentar a través de la ley los principios constitucionales, yo estaría perfectamente de acuerdo en que se hiciera. Déjeme decir, doctor, que ha habido mucha gente, unos de buena, otros quién sabe de qué fe, pero que insisten en que el presidente debería hacer uso de las facultades del 29 y declarar la suspensión de garantías individuales en lugares determinados. Yo me he resistido a eso. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir a los criminales, por muy perversos que estos sean, con plenitud de los derechos, con plenitud de las garantías. Cuesta más trabajo, sí cuesta más trabajo, pero comparto, creo, con usted el punto de vista de que si nosotros dejamos entrar esas, como usted dijo, estas desviaciones o distracciones de la vida democrática,
le metemos un gran riesgo al país. Yo soy demócrata, me tocó luchar por los derechos humanos y creo firmemente que tenemos que, aunque sea doble o triplemente más difícil, tenemos que seguir esta lucha respetando los derechos humanos, de tal manera que no hay ninguna intención en eso. Sí es difícil, desde luego, porque hay ya muchos procesos contra soldados, contra policías, contra militares. Saben muy bien los secretarios y la procuradora que en el momento que hay algo, o yo me entero por la gente que llega a presidencia de un abuso, de una violación, soy el primero que está exigiendo, a ver, tráiganme expediente y vean exactamente y se procesa. Casos en que se dice que se tuvo conocimiento de un hecho delictivo, va y se procesa. Es que nadie presentó denuncia, van, ustedes mismos saben de oficio en la Procuraduría y se castiga. Y hay muchos, decenas ya, de elementos de las fuerzas federales que están purgando procesos. Es duro para ellos también, pero creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Y quiero enfatizar que no hay esta idea de ignorar los derechos humanos, sino al contrario, hemos, junto con el Congreso y el Constituyente Permanente, ampliado estas cosas. Hay otras referencias que no quisiera hacer una reducción puntual, simplemente pues, el énfasis que han puesto mis colaboradores de las áreas sociales. Quizás hace referencia de la cual yo me hago eco, es que alguna verbalización quizás sí genera un ruido, digámoslo así, como, por ejemplo, categóricamente se afirma la prevención se ha desatendido, y la verdad no es así. Yo coincido en que necesitamos mucho más, ¿no? Si hemos hecho casi 1000 preparatorias, pues tenemos que hacer quizá otras 2000, y si hemos hecho 100 universidades, tenemos que hacer otras 100, a lo mejor, pero honestamente, en honor a la verdad, no se ha desatendido, se ha hecho más que nunca. Como ya lo dijo, y no quiero reiterarlo, los elementos del gabinete social, ¿no? Incluso la afirmación es difícil porque dice, parece ignorarse que el gasto en educación, salud y empleo, entre otros, es por sí mismo una inversión en la prevención. Honestamente, si se revisan las cifras de salud, de educación, por ejemplo, son no solo las mayores de la historia de México, sino que se han triplicado o cuadruplicado en algunos casos de lo que había hace 6 o 7 años. Y cada uno de ellos por separado es varias veces mayor al presupuesto de seguridad. Con todas las dependencias, el presupuesto de seguridad es de 115,000 millones de pesos, más o menos. Tan solo el presupuesto de educación del país es de casi 1,000,000 de millones de pesos, 990 y tantos mil millones. Seguramente en este presupuesto que presentaremos esta semana rebasará ya el billón de pesos. Una cifra verdaderamente pues extraordinaria, ¿no? Entonces no hay una pretensión de ignorar la parte preventiva, coincidimos, y yo creo que es un gran consenso que podemos sacar, rector, en darle énfasis, y diría ahora mayor énfasis a la parte preventiva, ¿no? Hay otras cosas que tomé nota de su exposición y que he sacado del documento, en la que creo que hay muchas coincidencias. Por ejemplo, me gusta mucho la parte que se llama de acciones para el cambio, un proceso de diagnóstico amplio y participativo. Aquí me detengo porque sí tenemos algo que señalaba el licenciado López Portillo. Sí tenemos un diagnóstico de, por ejemplo, estado por estado del CISEN y las Fuerzas Armadas, concretamente el Ejército y la Marina en los lugares donde más opera, pero tienen, digamos, un panorama muy, muy claro, y el CISEN concentra perfectamente cuál es el comportamiento, los índices de seguridad y también los grupos criminales existentes, sus liderazgos, su modus operandi, sus lugares que frecuentan, etcétera. Naturalmente esa información es pues de uso exclusivo de la autoridad, pero sí nos permite formular diagnósticos más o menos completos de lo que ocurre en cada entidad. Ciertamente estos no son públicos y creo que muchas veces por la información que tienen no debieran ser. Pero creo que una cosa que podemos hacer es que la universidad, rectorio, es una propuesta respetuosa que hago, pudiera ayudarnos a hacer diagnósticos por estado que puedan ser públicos, ¿no? Es decir, cómo ha avanzado o cómo se ha deteriorado la seguridad en algún punto. Eso es bien importante que se sepa y que se haga, ¿no? Otro, lo que mencionaba el propio licenciado López Portillo, es en qué lugares se han construido capacidades y en qué lugares no se han construido capacidades. Estoy totalmente de acuerdo. Yo le puedo decir que en Baja California, por ejemplo, llegó un momento en que los criminales dijeron, si siguen metiéndose con la policía municipal, casi como diciendo es nuestra, ¿no? Vamos a matar 2 policías cada semana, y lo empezaron a hacer. Pero perseveramos, y hoy desde luego es un lugar, en Baja California, donde sí se ha podido construir capacidades y donde sí se ha reducido dramáticamente además el número de delitos de homicidios. Yo recuerdo cuando era candidato a la presidencia, cuando fui a Tijuana, los empresarios y la sociedad civil aterrorizada me citaron a escondidas en una casa para decirme el alarmante número de secuestros que tenían, que estaban teniendo 2 secuestros diarios, que no había quien les respondiera, etcétera, etcétera, y que era un caos.
Hoy la situación en Tijuana es totalmente distinta. Yo creo que hay muchos lugares problemáticos en el país, pero también hay avances y hay otros lugares donde no hemos avanzado ciertamente, ¿no? Por ejemplo, no digo lugares, pero hay un estado donde sabemos que el C4, donde llegan las llamadas de emergencia de la gente y donde se dan las instrucciones de reacción a los policías, pues están dominados claramente por criminales de la zona. Es decir, los criminales se enteran primero las llamadas de emergencia de la gente que los propios policías, que también los policías hay una gran penetración. Cuando hacemos la propuesta de sustituir el C4, de reemplazarlos por gente de la Policía Federal, o un combinado del Ejército, Policía Federal, etcétera, primero hay una gran resistencia, luego hay disposición, pero luego la respuesta es que los empleados del C4 están sindicalizados y no los podemos mover. Bueno, pues esto es realmente de seguridad, ¿no? Bueno, nosotros les ayudamos a liquidar a todos los empleados, pero déjenos operar el C4 a la fecha. Entonces, sí vale la pena que ese diagnóstico se haga y sea público, donde hay capacidades, donde no, donde se quiere, donde no se quiere. Pero parte del problema está ahí. Y me brinco, y perdón por el desorden, a lo que decía el doctor de la Barrera. Sí debemos plantearnos, incluso desde el plano académico, cómo podemos operar la necesidad de una coordinación, yo diría muy vertical, para que sea eficaz, con un sistema tan federal y tan horizontal como el que tenemos. Yo comparto con usted la noción esta del Consejo, ¿no? Para tomar acuerdos hay que generar consenso entre todos los estados. Entonces, la tendencia natural es que haya un sistema de defensa pues, de los propios estados, ¿no? Es decir, y eso hace que no pueda haber decisiones de que vamos a intervenir en este estado, etcétera, ¿no? Entonces, esta necesidad de articular acuerdo para cada paso que hay que dar hace la marcha tremendamente lenta, ¿no? Por contraste, yo pongo la Policía Nacional de Colombia, que mucha gente aprecia, critica, en fin, pero en la Policía Nacional de Colombia, dado el sistema más central que hay en Colombia, pues si el general Naranjo sabe que hay un comandante en tal región de Colombia que está corrupto o no está haciendo su trabajo, simplemente va y lo remueve. En nuestro caso, si yo sé que hay un policía municipal de tránsito que con toda certeza está involucrado con los criminales, no tengo manera de removerlo. Por esta dispersión de nuestro régimen federal, que además genera otra problemática, que son más de 1.500 o 1.000 y tantos cuerpos de policía en el país, que para coordinarlo sí genera un esquema terriblemente complejo. Una de las cosas que queremos, por cierto, en la Ley de Seguridad Nacional, es que cuando se hace esa declaratoria de seguridad, por ejemplo, puede establecerse quién va a estar al mando de la operación que coordine fuerzas locales y federales, porque se llega a los centros donde están presentes Procuraduría Local, Procuraduría Federal, Seguridad Pública Estatal, Seguridad Federal, más policías municipales, y otra vez es lo que pasa en el Consejo, tienen que hacerse casi asambleas para hacer operativos que son de disciplina, de verticalidad y de eficiencia mucho más rápida, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas creo que vale la pena definir. Otras cosas que quisiera mencionar son, bueno, lo que usted ha mencionado, doctor de la Barrera, es, sí, efectivamente, y lo tengo también muy presente en el documento, que se menciona el control de adicciones, es necesario llevar a cabo un gran debate con los diversos sectores sobre el enfoque prohibicionista al consumo de drogas. Y efectivamente yo hice esa referencia, que no había hecho antes, después de los acontecimientos de Nuevo León, porque estoy convencido que nosotros sí podemos darle y sí podemos vencer a los criminales, pero lo hemos golpeado terriblemente sus estructuras, pero el proceso ha sido tan largo porque siempre tienen una fuente enorme de recursos que vienen del norte. Si no la tuvieran, hace rato que hubiéramos acabado con el tema. Pero cada vez que les decomisamos armas, más de, ya perdí la cuenta, pues 110,000 han de ir, no me acuerdo cuántas van, algunas tan terribles como la describía el secretario de Seguridad Pública. Déjame decirle, por ejemplo, que un periodista que fue vicepresidente, por cierto, en Colombia, decía que ellos tenían la preocupación de que llegaran a Colombia a empezar a tener la guerrilla y los narcotraficantes fusiles Barrett calibre 50, porque eso eran capaces de tirar pues, un helicóptero o de una capacidad terrible de tiro de varios kilómetros de distancia. Le decía, pues oiga, nosotros hemos decomisado 250 rifles Barrett calibre 50. Entonces, el poder mortífero de los criminales es enorme y tienen esa fuente de recursos allá. Por eso dije que Estados Unidos es corresponsable y sí tiene que cortar, a ver cómo le hacen, pero pues esta
exorbitante renta que deriva de su mercado de drogas. Yo decía, bueno, en tono de broma, yo decía en una reunión que tuvimos con presidentes centroamericanos hace poco, bueno, ¿por qué no hacen los americanos un puerto libre, ¿no? Yo no sé si es Los Ángeles o Boston, y ahí que dejen entrar toda la cocaína, ¿no? Y que nos dejen en paz, que mejor entre directo de Colombia y de Venezuela o de Perú, directo, y que no pase por Honduras, por El Salvador, por Guatemala, por México, con una estela de muerte que tenemos que pagar. O bien, ya hablando en serio, bueno, si va a seguir el consumo, la encuesta de adicciones de Estados Unidos es terrible. Más de 100 millones de norteamericanos alguna vez han probado droga y casi el 36% de sus jóvenes entre, no sé, 16 y 30 años de edad son consumidores habituales, por lo menos de marihuana. Bueno, si van a seguir en ello, entonces regúlenlo de tal manera que la renta estratosférica no venga a financiar a los cárteles. Y sí me estoy refiriendo al tema de mecanismos de mercado. Yo creo que si México lo hace por su cuenta no funciona, es absurdo porque el precio lo determinan allá, tiene que ser en cualquier caso una solución internacional y segundo, sin ignorar las consecuencias que generarían, porque aún encontrando una solución, por ejemplo, sí provocaríamos que sea un aumento enorme de consumo y adicciones, que son de las decisiones de política que hay que valorar. Yo lo que propongo, para no abundar más en ello y para no sacar un prejuicio de este tema tan complejo, yo propondría también, señor rector, que la Universidad Nacional sea la que organice este debate. Que la universidad organice este debate tal como lo proponen entre los diversos sectores sobre el enfoque prohibicionista al consumo de drogas. Que participemos todos en ese debate y que las conclusiones se entreguen finalmente pues, al gobierno, sí, pero a los legisladores. Porque también se olvida otra cosa, ¿no? El Ejecutivo lo que tiene que hacer es cumplir las leyes. Sí tengo capacidad de iniciativa, pero al final mi mandato es cumplir las leyes. Cambiarlas es tarea de otros poderes públicos. No evado esa tarea, pero sí creo que sería importante que se dé ese debate, que es muy importante. Comparto todo el tema de adicciones y la parte preventiva, ¿no? Luego, finalmente, de las acciones para el cambio, creo que coincidimos en muchas. Lo del diagnóstico amplio y participativo, creo que si vamos a diagnósticos estatales, porque, insisto, sí hay un diagnóstico general, yo he tratado de ser enfático en diversos mensajes, incluyendo el viernes pasado, de qué fue lo que fue ocurriendo en México, ¿no? Si partimos de la premisa de que el crimen organizado es estático y no se expande, pues ahí sí va a quedar enquistado y sin problemas. Pero nosotros partimos de la premisa de que el crimen organizado no es estático, sí se expande y tiene una serie de incentivos en su comportamiento terribles. Mientras más instituciones públicas cope y controle, minimiza el riesgo y aumenta su renta, por lo cual tiene un incentivo permanente de ir cooptando nuevas estructuras, nuevas policías. Primero controla a los policías, pero luego va a controlar al comandante de esos policías y luego al director de la policía y luego al alcalde. Y el alcalde que no se deja, o lo compran o lo matan. Y por eso ha matado casi más de 20 y tantos alcaldes en el país. Yo creo que la mayoría es gente que se resistió al embate de los criminales, lo amenazan y terminan matándolo. Por eso también me preocupa un poco el enfoque de la policía municipal. Yo soy municipalista, está en los principios de mi partido, toda la vida pues concebimos, además viniendo de provincia, como se dice aquí, pues que el municipio es la extensión de la familia, una serie de cosas que aprendí desde chico, incluso a nivel doctrinal teórico, ¿no? Sin embargo, honestamente, yo veo una gran vulnerabilidad a nivel de policías municipales. Y lo digo con tristeza porque sí quisiera que fuera lo local y la policía municipal lo que hiciera frente al problema. A lo mejor algún día lo vamos a lograr. Y una policía como la de León, por ejemplo, lo puede hacer porque son estructuras enormes, o la del Distrito Federal, que es enorme, ¿no? Pero la policía de la gran mayoría de los municipios de México, de los 2.600, es una policía terriblemente vulnerable. Vaya, 15 personas con armas, con calibres 38, por más que les diéramos a lo mejor fusiles de asalto, no le pueden hacer frente a una gavilla que llega en 20 camionetas y con el armamento que llegan ahora. Y con otra, ellos sí se pueden ocultar, pero el policía municipal está ahí, saben dónde está, saben cuál es su casa y a qué escuela van sus hijos. Entonces sí se vuelve muy vulnerable una estructura local para enfrentar un AMPA, un crimen organizado que tiene redes transnacionales. Yo creo que mientras más grande sea la escala de defensa de las instituciones públicas, va a ser más poderosa para contrarrestar
a esos criminales. ¿En qué estamos de acuerdo? La reforma fiscal que garantice recursos, pues obviamente la quisiéramos también, sí necesitamos más recursos para todo, para lo preventivo y para la acción persecutoria de los criminales. Coincido en que las cargas de trabajo no se puede hacer todo, sí hay que establecer prioridades. Fuerte estrategia de prevención, ya lo he señalado. La relación entre entidades y federación, comparto esta preocupación, es difícil la coordinación entre niveles de gobierno. Tenemos que llegar a una fórmula que nos permita actuar mucho más rápido. Fortalecimiento de la justicia penal y la policía de investigación. Creo que la reforma, con todas sus deficiencias, nos encamina a ello. El respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos de acuerdo. Ahí hay un problema de ejecución que la Corte ha descansado mucho en la aquiescencia, digamos, de los deudos de las víctimas. Por ejemplo, tenemos el caso Radillo. Nos obligan a hacer un acto de desagravio y estamos de acuerdo. Vamos a hacer el acto de desagravio, etcétera. Pero entonces luego queda a cuándo los familiares de la víctima pueden o quieren. Entonces nos dan pospuesto, ¿no? Nos obligan a una indemnización económica, estamos totalmente dispuestos. Y quizá por consejas del abogado la familia no lo recibe. Tuvimos ya que consignarlo en un juzgado, el pago de la indemnización, porque se niega, no sé por qué, pero entonces el Estado siempre queda en falta, nunca podemos cumplir una sentencia. Ese es un asunto que yo creo que hay que corregir en los mecanismos de la Corte misma. La prevención y recuperación del espacio público, es muy importante lo que dice Heriberto Félix. Este programa de comunidades seguras, ya no solo escuela segura ni rescate de espacios públicos, es comunidades seguras, sí funciona. Pero la pregunta siempre es lo que mencionaba el licenciado López Portillo: ¿por qué si hay programas preventivos, por qué sigue habiendo criminalidad? Y lo que pasa es que los programas preventivos son de una maduración mucho más larga que los programas, digamos, policíacos, ¿no? A mí me duele mucho que en uno de los espacios rescatados en Ciudad Juárez, ahí mismo frente al letrero del espacio, fueron a matar a un muchacho. ¿Por qué? Porque necesitamos en lo inmediato fuerza pública que le haga frente a los criminales, ¿no? Pongo otro ejemplo de cualquier ciudad del país. Anoche matan 3 policías municipales en Torreón nuevamente y fallecen 3 personas probablemente inocentes, ajenas a los hechos, por lo menos 2 de ellas, ¿no? Efectivamente se requieren más escuelas y universidades en Torreón, pero ahorita lo que la gente nos exige, y con toda razón, es que mandemos más fuerza pública. Y lo mismo ocurrió en Monterrey, y Monterrey, vaya que sí es una ciudad que tendría una policía municipal que uno pensaría sería capaz de resistir, ¿no? Tenemos que mandar más fuerza para bajar esos índices, en fin. En síntesis, señor rector, y perdón que me haya extendido, yo celebro esta reunión, creo que tenemos muchas coincidencias: la reforma policial, la reforma de justicia penal, los sistemas de inteligencia, los sistemas de reinserción social. Faltaría agregar a lo que dijo el secretario general García Luna: estamos construyendo ahorita, no sé cuántos son, 8 reclusorios, 8 o 9, 8 reclusorios nuevos totalmente, aparte de que hemos ampliado la capacidad de las Islas Marías para el triple de personas. Y esos 8 reclusorios yo espero entregarlos al final de mi administración, pero van a ampliar enormemente la capacidad en los reclusorios, ¿no? Comparto este tema de la corrupción. Toco madera, pero ahorita no ha habido ninguna fuga en los reclusorios federales. Hubo algunas muy famosas un poquito antes, pero no ha habido ninguna fuga. Pero cuando usted ve que en un estado se fugan de sus reclusorios 600 prisioneros por año, pues algo está pasando, tardamos más en meterlos al bote, como dice la gente, que ellos en sacarlos, ¿no? Y pues sí tenemos un problema de corrupción y debilidad institucional tremenda, que tiene que arreglarse. Por eso los ejes que planteaba Juárez son esos: confrontar a los criminales, sí. Segundo, reconstruir la vida, las instituciones de seguridad y justicia, 2. Y tercero, la política de prevención. Creo que en la medida que avancemos, en la medida que tengamos instituciones fuertes a nivel local, estatal hablo, donde no se requiera, por ejemplo, el soporte subsidiario de la Federación, vamos a tener mucho mayor necesidad de tener intervenciones de fuerza pública contundente. Y a la vez, donde ya funcionan las instituciones, vamos a depender mucho más de la prevención, porque va a funcionar un tejido distinto. Pero ahorita estamos justo en el proceso de reconsideración de todo eso. Finalmente, yo creo que hay varias coincidencias y me atrevería a repetir algunas. Primero, para formar algunas ideas de esa política pública en materia de seguridad y justicia, diría que sí es de vital importancia
fortalecer los esfuerzos de prevención, creo que en eso estamos todos de acuerdo y tenemos que ir adelante vía la generación de oportunidades para los jóvenes. Segundo, yo creo que también se mencionó como algo que estábamos de acuerdo y yo lo celebro, aunque es obvio, sí vale la pena recordar que sí es obligación del Estado combatir a los criminales, ¿no? Porque a veces parte del debate es que no debió, o es que sí, es que no debió, es que se hubiera esperado a que hubiera mejores condiciones, o así estaban bien las cosas, no, pues es que se deben combatir a los criminales. Yo creo que el no combatirlos fue que los permitió que se expandieran. Podrá y debe corregirse desde luego la estrategia, y en eso estamos. Yo creo que mi conclusión a todas estas reflexiones yo siempre es, hay que seguir adelante combatiendo a los criminales, y yo creo que hay que hacer algunos cambios y hay que ver cuáles son los mejores, ¿no? Aquí, por cierto, un respetuoso y como digo comentario, algunas de las cosas, tiene el documento todas, muchísimas cosas brillantes, y tiene algunas cosas que suenan más genéricas, más de propósito. Por ejemplo, yo cuando vi la presentación del rector, una cosa que rescató la prensa con mucho interés es que había que dar un giro inmediato a la estrategia de seguridad. Y dije, bueno, pues una propuesta audaz, voy a ver de qué se trata, ¿no? El giro inmediato, porque es muy importante. Entonces ya fui a revisar y la parte que dice manos a la obra, el punto 2 dice, generar los consensos políticos y sociales necesarios para dar un giro inmediato. Y yo dije, no, aquí está la carnita, aquí está lo concreto, aquí está lo que viene, dice. Para las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertos y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de los derechos humanos. Yo creo que más que un giro estratégico, pues son los objetivos que todos queremos. Hombre, ¿qué más quisiéramos que reducir las muertes y los lesionados, ¿no? El asunto es de los cómo. Y proteger la integridad de las personas, pues es lo que todos queremos, pero cuando hablamos de girar la estrategia para acá o para allá, pues yo creo que vamos buscando lo más concreto posible, ¿no? Y quizá eso valdría la pena. Pero fuera de eso, yo creo que las demás premisas son totalmente compartibles por nosotros. Cuarto, que debemos mermar el poder financiero del crimen organizado, y sí, rector, yo creo que ahí estamos en falta, el lavado de dinero. Cierto, creo que el marco legal no es suficiente, por eso propuse una reforma al Congreso, no la ha aprobado el Congreso, ojalá la apruebe, y yo creo que el gobierno, por lo menos el caso federal, quedó acotado por las constantes reducciones presupuestales del llamado gasto corriente, ¿no? Con una cosa más grave, el lavado de dinero. Para conseguir un buen analista en lavado de dinero, se requieren atributos que no tiene cualquier servidor público. Primero tiene que ser un buenazo en materia de sistemas financieros. Saber leer la contabilidad y los back-to-back y los derivados y, bueno, toda esa ciencia oculta que pocos conocen, ¿no? Y que no está al alcance de todos. Entonces, un muy buen financiero. Pero como están topados los salarios federales, no ha habido aumento desde el año 2003 y de hecho yo hice una reducción del 10%, pues un muchacho que sepa muy bien de finanzas, pues probablemente o tiene mucha vocación de servicio o se va a ir a un banco, una casa de bolsa o una tesorería de cualquier empresa. Esa es la verdad. Segundo, además de ser muy bueno en finanzas, tiene que ser muy honesto, porque va a perseguir a los criminales. Y tercero, además de ser muy bueno y muy honesto, tiene que ser muy valiente, porque está poniendo en riesgo su vida, lo cual hace que sea un problema verdaderamente complicado armar estas unidades de lavado, pero coincido en que tienen que hacerse. Creo que tenemos que revisar el tema de sueldos en estas áreas definitivamente, ¿no? Otro punto es la importancia de impulsar el sistema de justicia penal oral y adversarial, revisar su adecuada y pronta implementación. Sexto, basado en lo que se ha planteado en el documento de elementos para la construcción de una política de Estado, coincido con usted, señor rector, y acepto y propongo que integremos un grupo que nos permita varias cosas. Por ejemplo, depurar y llegar a coincidencias, valorar los consensos del documento. Ya hemos expresado nuestras preocupaciones, pero creo que los consensos son mayoría. Hagamos ese grupo y démosle la tarea de procesar esos consensos que nos permitan esbozar un documento final. Que además ese grupo se centre en algunas tareas concretas de las que ya he mencionado. Por ejemplo, hacer los diagnósticos estatales, hacer el seguimiento de la construcción de capacidades. Es cierto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya lleva un seguimiento de cuántos policías han sido pasados por control de confianza, cuántas unidades antisecuestro han sido valoradas, cuántas policías modelo han podido salir, etcétera, pero que ese grupo se encargue de dar pues ese seguimiento a los compromisos que tenemos.
que revise si el modelo de policial que está definido recientemente en la Ley de Seguridad Pública es el adecuado, si los indicadores de desempeño son los idóneos, yo creo que eso siempre puede mejorarse, etcétera. Séptimo, lo que ya dije y reitero, que la UNAM conduzca un debate abierto, plural, sobre el enfoque prohibicionista del consumo de drogas, que tome en cuenta la salud pública, que tome en cuenta factores económicos, criminalísticos, sociológicos y de toda índole, y que presente sus conclusiones a la opinión pública, al Congreso y al Ejecutivo. Octavo, también coincido en que es necesario fortalecer los mecanismos de consenso en los que se sostiene la estrategia de seguridad. Yo en general sí soy partidario de hacer acuerdos, pero creo que aquí yo en ese debate me inclinaría en que tenemos uno muy bueno y que lo que hemos fallado es en hacerlo cumplir. E incluso en el seguimiento del acuerdo por la seguridad, la justicia y la legalidad había un rol de las universidades que, culpa del gobierno quizá, no hemos sabido incorporarlas precisamente a ese seguimiento, pero creo que esa es la ruta que debemos seguir, ¿no? Noveno, también destaco la coincidencia sobre la necesidad de ampliar las capacidades para el tratamiento de las adicciones y propondría aquí que las instituciones universitarias, por ejemplo, se involucren activamente en esta responsabilidad, no solo en el diseño de políticas, sino también en la puesta en práctica de política contra adicciones dentro de las propias universidades, ¿no? Es decir, existen otros países que, por ejemplo, dan un importante apoyo psicológico a los universitarios, precisamente para evitar adicciones. Sabemos, y creo que también es cosa de que las autoridades nos cumplamos más, que incluso puntos de distribución de droga dentro de los campus, etcétera, son temas muy peligrosos que además van generando precisamente, ampliando esa problemática. Décimo, que coincidimos que es necesario un esfuerzo mayor en el combate a la corrupción en todos los ámbitos y niveles de gobierno, y que ese esfuerzo es impensable sin mayor participación de la sociedad y sin mayor transparencia. Y aquí hay un tema medular, yo creo. Sería importante que la universidad, lo sugiero respetuosamente, hiciera un estudio, una investigación de cuál es la corrupción percibida por la gente, independientemente de los paradigmas y los escándalos ofensivos que vemos, ¿no? Hoy en día. Para el ciudadano común hay un tipo de corrupción que es la que debemos atacar, y creo que es la corrupción que percibe en su cercanía. El policía de tránsito que le pide una mordida, el regidor del ayuntamiento que pide una mordida para el cambio de uso de suelo, para modificar una casa, la licencia de construcción hay que dar una mordida. Esa corrupción cercana es una corrupción que va empatada con una opacidad y una falta de transparencia en distintos niveles de gobierno. Es cierto, hay un señalamiento de que en principio, y esta es por desgracia la idiosincrasia popular que por razones fundadas se ha venido formando, todo gobernante es corrupto. No es cierto, pero ese es el prejuicio con el cual tenemos que combatir. Pero pienso que en la medida en que las autoridades tienen reglas de transparencia más amplias, sí creo que hay menos corrupción. Y en la medida en que hay más opacidad, la corrupción se multiplica. Entonces creo que podemos trabajar en eso. Son muchas cosas, señor rector, pero yo con muchísimo gusto creo que si integramos ese equipo de trabajo, si destacamos estos consensos, yo mencioné 10 simplemente, pero son muchísimos más, creo que podemos avanzar, por lo menos a tener bien claro, haya acuerdo nuevo o no, cuál debe ser la política de Estado en materia de seguridad y justicia. Y entiendo por política de Estado una que no se agote en un solo nivel de gobierno, que no termine con una administración, sino que vaya a todos los niveles de gobierno, a todos los partidos políticos y trascienda los límites naturales de una administración pública. Esos son mis comentarios, doctor, y le ruego me disculpen por haberme extendido los míos.